Ina Afinogénova cambia de piel. Y es que ha pasado lo siguiente. Ustedes, para los que no se sepan la historia, voy a hacer un resumen de la historia hasta hoy. Ina Afinogénova era una propagandista rusa, responsable de la página web de Russia Today, RT Actualidad, ya saben ustedes, y que era pues la responsable principal de la parte en español de Russia Today en español, propaganda rusa, parte de una empresa rusa del gobierno ruso, es decir, una portavoz de Putin. Cuando se produce la guerra, Ina Afinogénova se pasa todas semanas y semanas diciendo que no va a haber guerra, que todo aquel que diga que va a haber guerra, que Putin va a invadir a Ucrania, son unos desgraciados, unos infelices, unos malvados. Y luego, cuando Putin invadió, ella dijo que estaba en contra de la guerra y se fue de Rusia y se vino a donde ya tenía lugar, que era aquí con su amigo Pablo Iglesias. Bueno, en aquel momento yo dije, yo por entonces estaba haciendo, fíjense ustedes, esto. Por estos mismos días, octubre de 2022. Yo empecé a hacer una serie que seguimos durante muchas semanas de tutela rusa, gracias a una periodista de Daily Beast, que ella diariamente ve la televisión rusa para que no la tengas que ver tú, y le pedí permiso para usarlo y traducir lo que ella ya traducía del ruso. Estuvimos viendo la tele rusa, y en la tele rusa la redirectora de Russia Today, Margarita Simonian, se me van los nombres. Margarita Simonian les explicaba a los tertulianos de Vladimir Solovyov, el principal tertulia de propaganda de la televisión rusa, de Rosilla 1, toda la televisión rusa es oficial ahora, les explicaba que ante las sanciones que habían impedido la transmisión de Russia Today en buena parte del mundo, incluida España, pues que ella tenía una serie de operativos que iban a seguir difundiendo la propaganda rusa, pues por otros métodos, ¿no? Pero le preguntaron cuáles son, y dijo, ya pues no te puedo decir porque los tiro de cabeza. Bueno, entonces alguien me habló alguna vez en Twitter de la gente que seguía haciendo propaganda rusa, y yo dije, ejemplo, Ina Afinogénova. Ina Afinogénova rápidamente vino a decirme que yo no practicaba el pensamiento crítico y racional y que era una mentira y que me iba a demandar. De esto ya en julio se van a cumplir 4 años, creo. Sí, claro. Esto fue en 2023. Bueno, 3 años ya. Un día hasta le hicimos, en el segundo aniversario, pusimos unas velitas aquí, le hicimos un pastelito con su velita de 2 años, felicitándola porque sus abogados son los abogados más lentos del mundo, porque no llegan a demandarme nunca y yo estoy esperándolos. Pero bueno, ¿qué decía yo? Lo mantengo. Ina Afinogénova se dedica a difundir propaganda rusa de manera que no se note mucho, como en un principio mostrándose como rebelde ante la guerra. Y fue lo que dijo en la televisión. Espérenme que tengo aquí algo que no debería yo tener. Aquí está, perdón, es que estoy oyendo algo que no debería estar oyendo y me estoy volviendo loco. Entonces, esto es lo que ella dijo en octubre de 2022. Vamos a empezar por ahí. Todas las semanas, desde hace meses, recibo ataques personales de todo tipo, en la prensa y en las redes sociales. Antes, a lo largo de años, era solo un sector, los luchadores contra la propaganda rusa de toda la vida. Estos tuvieron su día más feliz el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, porque tuvieron... A ver, mira, primero, la gente que lucha contra la propaganda rusa, ni uno solo se alegró de que tu jefe, Vladimir Putin, atacara bestialmente a su vecina Ucrania. No fue el día más feliz para nadie más que para Putin y quizás para ti. Carta blanca para lavar el suelo conmigo.
Bien hecho, me lo merecí, estaba convencida de que esa invasión no sucedería y así lo decía públicamente. Me parece una absoluta locura y se demostró que lo es. Y no fui capaz de creer que el gobierno de mi país fuera a atreverse a iniciar ese proceso de autodestrucción que está transitando. O sea, en octubre de 2022, Rusia se estaba autodestruyendo con la guerra que había empezado en febrero contra su vecina Ucrania, una guerra sin provocación alguna, una guerra brutal, donde para estas fechas ya se habían cometido los más terribles crímenes de guerra en lugares como Bucha y Mariupol. Sigo. Renuncié a mi trabajo para poder decir lo que pienso sobre esta guerra y sobre todo lo que la rodea, no ponerle eufemismos, ni tener que justificarla, ni tener que evitar hablar de ella, ni tener que hablar de reincorporaciones de territorios cuando se trata de anexiones, ni tener que enumerar las maldades de Estados Unidos y de otros países para justificar la maldad de Rusia. Y ahí es muy probable. Bueno, qué bueno que no tienes que hablar de las maldades de Estados Unidos para justificar a Rusia. Eso sonaba tan bien en octubre de 2022, que no saben cómo suena en octubre de 2025. Muy probable que siempre que en este programa abordamos temas de la guerra, me esté jugando la posibilidad de volver allí con cada intervención que hago por una serie de leyes que impiden hablar a ciudadanos rusos con libertad sobre lo que pasa. Pues sí, el problema es que este año descubrimos que no es cierto, que sigues volviendo. Y fue cuando hicimos el video sobre la disidente impune. Ahí estás tú en una fotografía que está en un hotel, que estás ante un hotel que se encuentra en el río Moscova, que está en el centro mismo de Moscú, a donde estuviste el verano pasado pasándola muy bien. Qué bueno que lo pases bien, ¿eh? La gente tiene que ser feliz. O sea, que te metiste tanto con Rusia y te arriesgaste tanto que sigue siendo sin mayor problema, ¿no? Los que realmente se opusieron a la guerra o están en la cárcel, o se cayeron por una ventana, o están exiliados de verdad y no pueden volver porque si quieren tomar una foto en el río Moscova, acaban en los calabozos de tu amigo Putin. Continúo. Ahora, como he renunciado por la única razón de no querer contribuir a una línea editorial que justifica esta guerra, pues... No quiere contribuir a una narrativa que justifique esta guerra. ¡Qué buena gente! No, en serio, buena gente. De alguna forma hay que seguir sacando mi nombre, mi apellido y mi rostro en sus escritos. Lo más probable es que todo ha sido una maniobra del Kremlin y sigue trabajando de manera encubierta para Rusia. Es decir, sí. Y lo vamos a ver. Me acusan de mentir y me acusan de ser agente de inteligencia. No, agente de propaganda rusa. Agente de inteligencia es otra cosa. O sea, tampoco te halagues tanto. Van a pegar siempre. Y ese es un aviso a todos aquellos que siguen contribuyendo con su trabajo a la visión del Ministerio de Defensa ruso de que la guerra en Ucrania ha sido justa e inevitable. Es un aviso para ellos. Cualquiera de ellos verá esto y pensará, ¿para qué salirme de aquí si me van a machacar igual? En primer lugar... Pobrecita, o sea, pobrecita, porque en realidad de lo que estuvo hablando es de lo mal que la han tratado a ella. Esto lo dijo en el programa La Base, que acababa de ser, por supuesto, contratada. Ahora está en México como agente tanto del Pablo Iglesias como de Rusia. Esto es divertidísimo. Pero bueno, esta guerra, que era una absoluta locura, que iba a desencadenar la autodestrucción en Rusia, de pronto cambió. Alfino Génova participó en la presentación del libro América Latina contra el Neoliberalismo, volumen 3. de un compendio de entrevistas de pensadores de extrema izquierda con el ex colaborador de Russia Today, John Ackerman. John Ackerman, una persona a la que el gobierno de la Cuarta Transformación, a él y a su señora esposa, les ha dado la posibilidad de ser unos grandes poseedores de tierras con 5 inmuebles que no se explicaría cómo un profe universitario puede comprarse, pero los tiene, además de tierras varias. Un señor que se considera muy poco serio. Bueno, pero entrevistó a Pablo Iglesias, por supuesto, a Jeremy Corbyn, por supuesto, un antisemita que destrozó el laborismo británico, y ella lee en esta presentación del libro de Ackerman, donde estamos allí, ella lee
un análisis de uno de los entrevistados, el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel, quien dijo, y ella lee el párrafo, no quiero quitarles demasiado tiempo, dice que la guerra de Ucrania fue una operación fabricada por el Pentágono para materializar el dominio de Washington sobre Europa y arrastrar a la Unión Europea a una guerra con Rusia, donde ahora Rusia es la víctima. Es la visión del sociólogo puertorriqueño que no conoce nada interno de Rusia, ¿no? Y esto es lo que ella dice sobre lo que dice Grossfogel. En primer lugar, como rusa, puedo decir que en aquel momento, en pleno 2022, pues afirmar con tanta seguridad que la guerra en Ucrania fue fabricada desde el Pentágono como una expresión extrema del capitalismo salvaje, pues te acarreaba consecuencias personales y poco. Momento. Decir que Rusia había cometido una locura te acarreaba problemas personales en 2022. Pero ahora en 2025, decir que la OTAN y Estados Unidos habían provocado la guerra, ¿te traía problemas en 2022? Excuse me. No es posible, ¿eh? Uno o el otro. Se atrevían a hacerlo, incluso mostrándote como yo hice en contra de la invasión, no abiertamente. Pero es que porque además de ser la víctima, por supuesto, es la heroína de esta película. Más como periodista que mira con especial foco y con especial atención la situación en América Latina, diría que en aquel momento con los demócratas en la Casa Blanca no era tan fácil prever la estrategia que adoptaría Estados Unidos poco después hacia la región, ¿no? Que muchos ahora denominan la doctrina Don Roe. Sí, espera. Porque aquí te has salido de lo esencial. Mira. Sí era una locura, hoy ya no lo es. Si era la autodestrucción de Rusia, ahora no. Ahora solo Rusia se está defendiendo de los malvadotes de la OTAN que quieren ponerse en la frontera con Rusia. No, sí están en la frontera, están en Lituania y en Letonia y en Estonia creo que no hace frontera. Uno de los tres, dos hacen frontera y son países de la OTAN. Así que el cuento ese de que, como Ucrania va a estar en la OTAN, ya no nos conviene. No, está en la misma distancia de Moscú. Están dos de los tres, Letonia, Estonia o Lituania. No me acuerdo, mi memoria es así. Pero Putin está diciendo otra cosa, y esto es lo que acaba de decir Putin hace una semana. Que Ucrania es un territorio importante, nuestro territorio histórico. Sin duda Rusia se creó de tal manera que siempre fue parte de Rusia, de eso no hay duda. O sea, no es porque esté la OTAN allí, no, es porque lo quiere, porque es suyo, lo considera suyo, independientemente de los tratados firmados por Rusia en 1991 y en 1994. E incluso durante la formación de la Unión Soviética hubo una disputa. El Donbass pasó a formar parte de la República Socialista la RSFSR, no me acuerdo cuál es, y entonces Vladimir Ilich Lenin decidió, como él mismo expresó, es una cita textual del documento, cambiar la decisión, y cambió la decisión y así fue, el Donbass fue entregado a Ucrania. Así sucedió todo. Pero no se trata solo de eso, se trata de la gente que no aceptó el golpe de Estado en Ucrania en 2014. No hubo golpe de Estado en Ucrania en 2014. Un levantamiento popular de gente ante un presidente que la traicionó. Y comenzaron a luchar contra ellos, lucharon con artillería, equipo pesado, tanques y aviones. Así empezó todo. Fue entonces cuando comenzó la guerra. Intentamos ponerle fin. O sea, la guerra empezó en 2014, intentamos ponerle fin en 2022, con una serie de crímenes de guerra que continúan hasta hoy, 2025. Nos vemos obligados a hacerlo por la fuerza de las armas. Porque Ucrania es nuestro. Y por supuesto, llevaremos este asunto hasta su conclusión lógica, hasta que se logre el objetivo de la operación militar especial. ¿Cuál es el objetivo de la operación militar especial? ¿Impedir que Ucrania se una a la OTAN o a la Unión Europea? No. Apoderarse de Ucrania para recrear el imperio, como siempre lo ha dicho Vladimir Putin. Y todo lo que diga esta señora sigue siendo una vergüenza, pero hay que tener la cara dura de un verdadero propagandista para cambiar de opinión y cambiar de piel
como lo hace ella con tanta tranquilidad y sin dar explicaciones. Por supuesto, porque nadie se las pide, porque ella, entrevistas, no da.